Cuando llegué conseguí coger una botella de agua, 2 cartones de leche y un paquete de pasta. Huevos, todo eso finalizó y continúa sin haberlo, porque sabéis que se están, como he visto en los medios de comunicación, restringiendo el tema de gasolina, gasóleo. Contaba de un amigo suyo que estuvo desde las 3 de la mañana en el coche que se cola, y si a las 10 de la mañana justo cuando llega ya parece que le va a quitar los 20 litros por día, se quedaron sin gasolina. Porque se monta ahí un vídeo de servicio. Se subió y con mala suerte. Por otra, ¿no? Ese tipo de cosas son a día habituales. Bien, pues conseguí coger lo que tuvimos y a partir de ahí el cariz que fueron tomando las cosas nos impulsó a la Federación a tomar una decisión respecto a mi mujer y a mis 2 hijos, y el miércoles regresaron a España. Nosotros, oficialmente, entre comillas, íbamos a iniciar este viaje por Portugal y España, de forma que el sábado yo me consideré oficialmente evacuado a través de mi trabajo y ellos oficialmente arrancados de su país, porque, claro, las familias las tienen ahí y la situación más o menos comprometida la tienen ahí. Pero de forma general, como son ellos en el comportamiento diario, decidieron unánimemente en el hotel previo a salir al aeropuerto, decidieron que la mejor forma de dar testimonio que desde el primer día siguen trabajando es venir aquí y demostrar que, a pesar de la tragedia que se está viviendo, la vida sigue. Yo tengo una profesora de japonés y durante la semana en la que la radioactividad estaba ahí, ya se había detectado radioactividad en Tokio, además de Lille y Yokohama, en un barrio intermedio que es Kawasaki, Shinjuku, que es uno de los barrios simbólicos de ahí, que ya detectaba algo.